Miren, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, todo el que pueda buscarlo lo busca. El capítulo 7 de Primera de Corintios, vamos a estar leyendo. Aquí el subtema que tengo en el capítulo 7 dice, problemas del matrimonio. Ese fue el tema que se le puso a este capítulo, porque en él, en el capítulo 7, el apóstol Pablo aborda lo que tiene que ver con el matrimonio. Entonces dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a quien le dirigió la carta, que era un líder de la iglesia de Corinto, la iglesia de los Corintios, quien fue fundada por el apóstol Pablo. Recuerden que pasó la mayor parte del tiempo en prisión y tenía que estar siempre orientando a las iglesias que fundó. Y aquí a los corintios le está escribiendo en algunas ocasiones respondiéndole a inquietudes que ellos tenían, y en otras él le escribía para corregir alguna situación. Entonces aquí fueron ellos que le escribieron porque tenían algunas inquietudes en cuanto a las situaciones que se estaban presentando en cuanto al matrimonio. Entonces ellos le estaban escribiendo a Pablo sobre esto y él le dice, sobre lo que ustedes me escribieron, parece que lo que ellos le estaban escribiendo tenía que ver con que si se casaban o no se casaban, si se quedaban solteros o no. Entonces Pablo le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Le está diciendo Pablo. Pablo ahora está hablándole como hombre, con un concepto muy personal de él, ya que él después que entró al ministerio asumió lo que es el celibato, o sea, se hizo eunuco por el reino. Dicen a los historiadores que el apóstol Pablo era casado. No se sabe en el momento que Cristo lo llamó qué pasó, pero el hecho de que él pertenecía al Sanedrín indica que era un hombre casado porque era una de las condiciones para pertenecer al Sanedrín. Y Pablo está diciendo, al hombre le sería bueno no tocar mujer en cuanto a su concepto personal, ya que él sabía muy bien lo difícil que era la vida cristiana en ese momento. Pero a causa de las fornicaciones, dice Pablo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está diciendo Pablo porque la fornicación es un pecado, porque el que no tiene don de continencia va a estar constantemente peleando una batalla con su carne, porque la carne le va a estar exigiendo algo que le toca por naturaleza. Entonces el hombre que no busca a su compañera terminará entonces fornicando porque va a buscar entonces resolver su problema sexual de una manera ilegítima. Entonces por eso Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Quede bien claro que cuando el apóstol habla de que se cumpla el deber conyugal, significa que tanto la mujer como el hombre debe asegurarse de que está dándole la satisfacción necesaria a su compañera o a su compañero. Por mucho tiempo el sexo se ha tenido como un tabú y la gente lo ha visto como algo inmundo y no es así.
Dentro del matrimonio, el sexo es una parte establecida por Dios, por lo tanto, debe efectuarse entre los esposos. Por eso aquí la palabra que Pablo dice es cumplir. Entonces, si dice Pablo que cumpla, lo que se cumple es porque es un deber. Cuando la Biblia habla de cumplir, está refiriéndose a algo que es un deber. Y le está diciendo al marido, usted tiene que cumplir el deber conyugal. Entonces, la pareja debe entender que es un deber el cumplir con esa parte de satisfacer sexualmente a su marido o a su esposa. Dice el versículo 4 que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y también dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que el hombre tiene el derecho sobre el cuerpo de la mujer y que la mujer tiene el derecho sobre el cuerpo del hombre, porque así lo ha establecido Dios. Hay muchos problemas que constantemente se presentan en las iglesias por este asunto, porque a veces uno de los dos entra en una espiritualidad o en una super espiritualidad donde comienzan a ver el sexo como algo carnal y sucio, y hay muchas personas que se meten en muchos ayunos y silicio y comienzan a considerar el sexo como algo que le va a quitar vida espiritual, y no es así. De acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que tanto la mujer casada como el hombre casado deben tener pendiente el cumplir con el deber de la vida sexual. Esto lleva sus explicaciones y cada pareja tiene sus situaciones. Esto tiene usted que tomar en cuenta que la vida sexual, al igual que cualquier otra relación, necesita que se cultive. No se puede llevar una vida sexual saludable cuando las parejas viven con problemas de incompatibilidad, con pleitos, irrespeto, maltrato. No es fácil el mantener esa vida conyugal y mantener también una relación sexual activa cuando esa pareja tiene esos problemas. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor, tiene que haber comunicación para que la vida sexual funcione correctamente. Dice el versículo 5, no se nieguen el uno al otro. Parece ser que era parte de lo que se le estaba preguntando al apóstol. Y él le está diciendo, no se nieguen el uno al otro. El negarse significa cuando una de las partes no quiere tener intimidad. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque en la comunicación la mujer le puede decir al hombre el por qué no se encuentra en condición para la relación sexual. Si no hay comunicación y la mujer solamente se le niega, o el hombre solamente se le niega y no le da una explicación de el por qué, entonces ahí vienen los problemas de prejuicio, de pensamiento que el diablo va a meter en la cabeza para que tanto el hombre como la mujer comiencen a pensar otras cosas. Si es el hombre que no tiene interés, la mujer puede llegar a pensar que posiblemente haya otra persona de por medio. De hecho, una de las cosas que les quita el interés a la relación sexual tiene que ver cuando una de las partes tiene a otra persona de por medio. Hay una tercera persona que está interviniendo.
se pierde lo que es el interés por el sexo en el matrimonio. Entonces, si hay una situación en cualquiera de los dos, debe hablarlo con su pareja, decirle el por qué. A veces una mujer puede estar indispuesta, puede ser por situación de salud. Hay diferentes situaciones que puede llevar a una mujer a no sentirse cómoda para una relación. Pero también el hombre puede tener situaciones también y debe decírselo a su pareja de por qué no tiene interés. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice que no se nieguen, se está refiriendo a esa forma de negarse sin tener motivos. Negarse sin tener motivo. Entonces dice Pablo, no se nieguen el uno al otro, y explica, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. La palabra aquí es mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Oiga, ¿para qué? Dice el apóstol Pablo, ustedes entienden que hay una necesidad de orar. Siempre en los hogares se presentan situaciones donde los esposos, si los dos son cristianos, pueden entrar en un tiempo de oración. Y para eso posiblemente comiencen a utilizar horas de la noche, acompañado también de ayuno, acompañado de cilicio. Entonces, para esos fines de buscar vida espiritual, los dos se ponen de acuerdo, dice la palabra, y se ocupan de la oración. No es correcto que una mujer coja cilicio y ayuno largo y abandone la cama, como hemos sabido de personas que lo hacen, porque sienten que Dios le está mandando a hacer eso sin comunicárselo a su esposo, ya sea cristiano o no sea cristiano. Dios es un Dios de orden y su iglesia tiene que manejarse en el orden bíblico. No creo que Dios te va a meter a ti a una profundidad espiritual que tú lacere el matrimonio o cause conflicto que luego vas a tener consecuencias que puede llevarle hasta el divorcio. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes se ponen de acuerdo para un tiempo de oración. Está hablando de que deben hacerlo mutuamente. Un tiempo mutuo, de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración. Y oiga lo que dice, después que termine ese tiempo de oración, vuelvan a juntarse en uno. Oigan, cuando la palabra dice juntarse en uno, tiene que ver con volver a la relación sexual, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice para que no os tiente Satanás? Bueno, lo que está diciendo Pablo es, si usted no satisface esa parte física que el cuerpo la exige, si no se satisface en el lugar correcto, que es en la intimidad matrimonial, entonces el enemigo se va a aprovechar, ¿verdad? El enemigo se va a aprovechar y le va a buscar alguna vía para que satisfaga esa necesidad, y ahí va a caer en la fornicación. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Pablo está diciendo, es mejor que tengan una vida sexual saludable, activa, y no que uno de los dos tenga entonces que caer en el pecado de la fornicación, porque al no poder tener su problema sexual resuelto en la intimidad del matrimonio, que entonces el diablo lo engañe y la busque por otro lado. Dice Pablo entonces, más esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Está hablando en lo que él dice aquí ahora es en el 7.
Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Dice Pablo, es un deseo que él tiene, pero no es que es un mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres sean como yo. ¿Cómo? Dijo, bueno, que yo decidí quedarme eunuco, pero dice él, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. O sea, si ustedes no tienen el don que yo tengo, porque él entendió que cuando Dios lo llamó, le hizo eunuco para que él se dedicara nada más a la obra. Él dice, si ustedes no tienen ese don que yo tengo, entonces en el 8 le dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, óigame bien, el don de continencia es aquel que lo recibe la persona. Algunos son de nacimiento, otros por el reino lo hacen, y tienen el dominio propio para no tener relaciones sexuales. Tienen un don de continencia que Dios se lo da y pueden quedarse solos sin tener que caer en fornicación. Si no tienen don de continencia, dice Pablo, si ustedes saben que su cuerpo le está exigiendo, cásense, dice Pablo en el versículo 9, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ustedes ven, Pablo está diciendo, y yo se lo digo hoy a los caballeros, a los jóvenes ya con edad de entrar en ese tipo de compromiso, que usted debe pensar en el matrimonio. Hay muchas personas que le tienen miedo al matrimonio, quizás por lo que ha visto en su familia, en su sector, lo mal que se habla del matrimonio en los diferentes lugares, llámese redes sociales, todo lo que son los medios de comunicación han desacreditado el matrimonio. Pero las personas como en el caso mío y otros siervos de Dios que han podido tener un matrimonio estable, yo por ejemplo ya tengo 34 años de casado y hay otros que tienen más. Podemos decirles que el matrimonio es una bendición. Y hay muchas personas que están solteros porque le tienen miedo al matrimonio por los fracasos que han visto en otros. Pero el matrimonio es una bendición porque fue establecido por Dios. Entonces Pablo le está diciendo aquí que si usted no tiene don de continencia, para estarse quemando, cásese. Cásese, es lo que le está recomendando Pablo. En el versículo 10 dice, pero a los que están, a los que estamos casados, atiendan bien los que ya estamos casados. Versículo 10, 11, 10 y 11 es para nosotros, los que ya estamos casados, felizmente casados. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, yo estoy unido en matrimonio desde el año 1989. Dice el apóstol Pablo, mando, aquí no es un consejo de Pablo, Pablo está ahora citando lo que dice la palabra. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es a lo que ya estamos casados. Usted me dirá, pastor, pero el problema es que yo me casé mal porque la pareja que elegí no era la correcta. Bueno, el asunto que fue una decisión que usted tomó. Y usted antes de entrar en una relación debe pedirle dirección a Dios. Dios habla. Y cuando es Dios que une a la pareja, es muy difícil que haya una ruptura. Entonces el apóstol le está diciendo aquí, los que estamos unidos en el matrimonio,
debemos, la mujer no debe separarse del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Siempre la palabra del Señor te va a dirigir al perdón, incluyendo si tu pareja no te fue fiel. Aún ahí el perdón debe reinar, es la parte más saludable. En el versículo 12 dice Pablo: y a los demás yo digo, aquí viene otro consejo personal de Pablo, no el Señor. Miren, voy a aprovechar para aclararle algo. Yo no sé si ustedes han visto ciertos predicadores que yo no logro entender cómo hablan tan fácil como que es Dios que está hablando, cuando el apóstol Pablo fue tan cuidadoso en explicar y aclarar cuando estaba hablando él, cuando estaba dando un consejo él, y cuando estaba citando textualmente un mandamiento bíblico. Fíjense que aquí en el 12 dice: a los demás yo digo, no el Señor. O sea, es un consejo de él. A veces yo oigo predicadores decir: así te dice el Señor. No, ustedes lo han oído, sé que lo han escuchado. A cada rato me llegan por TikTok, las redes sociales: así te dice el Señor, esto y esto y esto y esto. Así te dice el Señor esto. Cuando yo oigo que dicen así te dice el Señor, yo me quedo esperando que me lleven a una cita bíblica y que la repitan. No, pero ellos dicen así te dice el Señor, y luego expresan un sentir que ellos tienen, que mejor que digan yo le voy a hablar esto que creo que es de parte de Dios. No, así te dice el Señor. No, aclare bien cuando usted va a decir así dice el Señor, cite la Biblia, ¿dónde que lo dice? Ahora, si es usted que está dando un consejo, usted tiene que decir que es usted que lo está dando. Por eso Pablo era claro en decir: y a los demás yo digo, no el Señor, soy yo, dice Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, él está diciendo: si algún hermano está en la iglesia, su mujer no se ha querido convertir, entiendan esto, esa mujer no se ha querido convertir, pero usted se convirtió. Ese hombre no se ha querido convertir, pero usted se convirtió. ¿Qué es lo que te está diciendo el apóstol? Un consejo que te está dando Pablo. Si esa mujer no es creyente y ella consiente en vivir contigo, dice Pablo, no lo abandone, no la abandone. Usted puede seguir en la iglesia sirviéndole a Dios y esa otra persona no sirviéndole a Dios. Pero si esa otra persona quiere estar contigo, no lo abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque hay muchos casos de personas que vienen a la iglesia y después que se convierten dicen: no, yo ahora voy a buscarme una que sea cristiana. Yo voy a buscarme uno que sea cristiano. No, eso no agrada a Dios. El 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Está diciendo el apóstol que es posible una relación cristiano con inconverso, pero atención a esto. Una cosa es que usted venga al evangelio con una pareja que usted se convirtió y ella no. Diferente a que usted, estando en el evangelio, salga a buscar una pareja que no es de la fe. Porque entonces ahí vamos a violentar lo que el apóstol Pablo también, en el versículo 14, donde dice el apóstol Pablo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No, ya usted vino a la iglesia, usted llegó soltero a la iglesia, usted llegó soltera a la iglesia,
no es recomendable que salga a buscar a uno que no sea de la iglesia. Yo no recuerdo haber visto que eso ha funcionado. Y los casos que he visto, y hay hermanos aquí que me pueden confirmar y saben de lo que le estoy hablando. He conocido personas incluso de las iglesias donde nos hemos congregado que salieron a buscar inconversos para tratar de ganárselo, y eso ha durado un tiempo, pero al final se repite la historia. Al final ellos terminan abandonándola. Porque es que la palabra de Dios no falla. Y cuando usted la violenta, es difícil que le vaya bien. Por un tiempo le puede ir bien, pero al final siempre se repite la misma historia. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ya usted cristiano, ya usted cristiana, debe buscar su compañera, su compañero de la familia de la fe. Así es que es muy diferente a lo que Pablo está tratando aquí, que tiene que ver cuando usted llega a la iglesia, se convierte, pero la pareja que ya usted tiene no se quiere convertir. Pablo dice, no lo abandone. El 16 dice, el 15 dice, pero si el incrédulo se separa, atiendan, si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí Pablo está diciendo, si esa persona con la cual tú llegaste al evangelio, ahora porque tú eres cristiana, porque tú eres cristiano, no quiere vivir contigo, entonces dice el apóstol Pablo, él es que se va a separar, porque él es que te va a dejar. Dice, si el incrédulo se separa, dice Pablo, sepárese, porque tampoco usted va a arrodillársele o aguantarle maltrato. No, dice Pablo, si el incrédulo se separa, sepárese. Estamos en el versículo 15 del capítulo 7. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Servidumbre aquí, lo que el apóstol quiere decir es que se convierte esa mujer en una esclava de ese hombre que no quiere estar con ella y que la maltrata. Y que constantemente le dice, yo no quiero estar contigo, yo no te quiero. Entonces esos maltratos van a ir afectándole demasiado y en muchos casos pueden terminar hasta en violencia de género. Quiere decir que aquí Pablo está diciendo, si él no quiere vivir contigo, entonces sepárese. Pero en el 16 te dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, Pablo está diciendo, a esa persona que es tu compañero o tu compañera, pero que no se ha querido convertir, tú lo que debes hacer es ganártelo para Cristo. Pero va a tener que ganártelo con sabiduría, con amor, demostrándole cómo el evangelio ha trabajado en tu vida. Lo más saludable, de acuerdo a lo que dice el versículo 16, es que trate de ganarte a esa pareja que todavía no ha venido a los pies de Cristo. El 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circuncisos, quédate circunciso, esto era los judíos. Fue llamado a algunos siendo incircuncisos, no te circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, que en él se quede. Quiere decir, mis hermanos, que en este capítulo 7 de Primera de Corintios, nosotros tenemos consejos
que cuando uno se pone a mirarlo, parece que esto se escribió en el 2023. Sin embargo, esto se escribió ya hace más de 2000 años. Lo que indica que la Biblia sigue siendo nuestro libro de consulta por excelencia. Es nuestra regla de fe y de conducta. Yo siempre he enseñado, y ustedes me han escuchado decir, que para todo lo que necesitamos, la Biblia tiene salida. Esa es nuestra mejor consejera. Usted quiere saber cómo tratar a su esposa, la Biblia te lo dice. Usted quiere saber cómo debe ser su comportamiento con el Estado, la Biblia te lo dice. Usted quiere saber cómo debe ser su comportamiento con los pastores, la Biblia te lo dice. Usted quiere saber cuál debe ser su comportamiento hasta con tus enemigos, la Biblia te lo dice. Usted quiere saber cuál es la fórmula para usted crecer económicamente, la Biblia te lo dice. Aunque es un tema que a la gente no le gusta mucho, pero la Biblia te lo dice. Diezmos y ofrenda, o no cuente con que tu economía va a estar sana. La Biblia te enseña cada cosa que debe hacer para poder vivir en victoria. Entonces, está enfermo, la Biblia te dice qué hacer. No creo que haya una situación que se nos presente en la vida que la Biblia no tenga una respuesta a eso que nosotros necesitamos. Entonces, hoy que hay tantos problemas en cuanto al matrimonio, ahí en el 1 Corintios capítulo 7 encontramos que el apóstol Pablo en esa ocasión, aconsejando a la iglesia de los Corintios, pero como no era Pablo sino el Espíritu Santo, habló para que hoy nosotros también tengamos esas palabras para que nuestro matrimonio se mantengan sano. Como yo decía en el mensaje de Atomayor el 30 de este mes pasado, hay que volver a la Biblia. Yo respeto los sueños, revelaciones, visiones, pero siempre le he dicho a ustedes que prefiero que un hermano me pregunte lo que significa un versículo bíblico y no que yo le esté interpretando sueños. Y yo creo en los sueños y yo he tenido sueños tremendos que se han cumplido. Los sueños, hay sueños que son de Dios, pero me gusta más ver a la iglesia metida comiéndose el rollo. Y que cuando me pregunte sea, pastor, estuve leyendo anoche este capítulo y mire, encontré esto. ¿Qué quiere decir? Eso me gusta porque sé que usted se está preparando para ser un obrero aprobado, preparado para toda buena obra. Cristiano que viva de sueño, de profecía. Desde que yo veo un cristiano que lo que vive es detrás de profecía y de que Dios le esté hablando a través de gente. No, miren, perdónenme, mis hermanos, perdónenme, pero no tengo mucha esperanza. Y le hablo por lo que he vivido en más de 30 años. Cristiano que solo quiere vivir de que le digan, Dios te dice, de que le profeticen, de que los impíos se sueñan también y van a la lotería a jugar. Cualquiera se sueña. No, pero cuando usted se fundamenta en la palabra de Dios, usted quiere saber, mujer, cómo tratar a su marido
y se pone a buscar, y ahora, mire, ahora mismo, óiganme bien, todo aquel que quizá no tenga mucho conocimiento en la palabra. Mire, usted ahora mismo quiere buscar en la Biblia donde le habla de cualquier cosa, nada más tiene que irse a Google. Usted busca en Google, usted mujer, por ejemplo, versículos bíblicos para la mujer, por ejemplo, para la mujer. Y le van a salir citas bíblicas ahí, de todas las citas posibles que hablen de la mujer. Versículo bíblico de cómo tratar al hombre, de cómo tratar a la mujer, de cómo tratar a los hijos. Versículo bíblico si estoy depresivo. Versículo bíblico si estoy triste. Versículo bíblico si necesito un milagro financiero. Oigan, le estoy dando una estrategia. Porque esta generación, usted y yo que pertenecemos a esta generación, tenemos recursos que otras generaciones no la tuvieron. En la Edad Media una Biblia costaba una fortuna. Nosotros hoy tenemos tantos recursos a nuestra mano, y especialmente la Biblia. Entonces, mis hermanos, volvamos a la palabra. Volvamos. Tratemos de que todo lo que vamos a hacer nos lo apruebe la palabra de Dios. Nunca como ahora se habían presentado tantos divorcios, problemas matrimoniales dentro de la misma iglesia. ¿Cuántos problemas matrimoniales? Sencillamente por no llevarse de lo que dice la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos.